X no se hubiera dado, ¿qué hubiera pasado con la inversión? Ocurre que los estudios nos dicen que de todos modos tal vez se hubiera dado. Entonces el incentivo no funcionó como tal. Fue una cosa que de manera subjetiva la pensamos, pero que no incidió. Entonces era imprescindible el incentivo para una inversión. Lo que se ha estado otorgando, se le ha dado seguimiento, aquello que hablamos la última vez en tu programa, los diagnósticos. Queremos hacer una reforma y antes de la reforma, ¿dónde está apretando el zapato? ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen los números, los rendimientos? El gasto tributario trae este elemento, a mí me encantó del estudio y yo me le voy a adelantar a Fernando, le voy a robar esa idea para crearle después todo el paquete. El gasto tributario, habíamos hablado, Jaime, la vez pasada, que es el resumen en 2 palabras de lo que otorga el Estado como incentivo, pero que le cuesta. Es el sacrificio del Estado. Es una especie de inversión yo gasto para que esto tenga un rédito después en términos de producción nacional, de desarrollo socioeconómico. Ese es el gasto. Entonces, ¿cómo se mide el gasto? O sea, lo que yo estoy dando me tiene un costo a mí. El hecho de que vos no me pagues un impuesto quiere decir que a mí me costó. Sí. No es la erogación material física, en términos de finanzas públicas, que no tuve yo para el gasto público, a qué me accedí yo para gastar. Entonces, lo interesante es que, por ejemplo, dice el estudio, en Guatemala se mide, con sus bemoles de medición que pueden ser discutibles, pero en Guatemala se mide qué significa el sacrificio del Estado de la República de Guatemala en términos de incentivos. Y anda, fíjate que este es un dato tremendo. La carga tributaria de Guatemala es una de las más bajas de América Latina. Quiere decir la proporción del PIB destinada al pago de impuestos, del Producto Interno Bruto destinado al pago de impuestos. 10% es la más baja, nosotros vamos por el 17.5%. Bueno, el gasto tributario ya medido tiene un rango entre 12 y 14% del Producto Interno Bruto. O sea, el sacrificio de Guatemala es mayor que su proporción del PIB destinada al pago de impuestos. Entonces es una cosa que llama la atención. En Nicaragua no lo medimos eso. La carga tributaria de Guatemala es 10 y está sacrificándose por 12, 14. Todo eso pues que suena y golpea, nos lo va a analizar Fernando. Y viene la pregunta, esto es un estudio comparado a Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? Y Nicaragua, hombre, el gasto tributario, ¿cuánto se ha dado eso? ¿Cuánto fue la inversión extranjera en Guatemala el año pasado y cuánto fue la inversión extranjera aquí en Nicaragua el año pasado? Va, pues queda Hablaba, me pareció leer en estos días, cuando estaba empezando a prepararme para este programa, y hablaban de que Nicaragua estamos hablando de alrededor de 200 y pico, 300 millones de dólares el año pasado, y que Guatemala andaba por los 1000 y pico millones. Sí, 1200 el año pasado. O sea, casi 3 veces más, 4 veces más que Nicaragua, la inversión extranjera. Bueno, y si se compara a Centroamérica, pues los 2 países que más atraen inversión extranjera son Panamá y Costa Rica, ¿no? Panamá recibió cerca de 4.000 millones de dólares el año pasado y Costa Rica cerca de 3.500. Pero doctor, antes de entrar a la pregunta, sí, y que le tengo varias, a ver, pues, su comentario alrededor de qué es lo que refleja este estudio. Bueno, lo que está diciendo un poco Julio Francisco, ¿no? Tenemos una situación en Centroamérica donde ha habido una discusión sobre incentivos fiscales para promover inversión extranjera, y bueno, la evidencia que tenemos por el momento es que los incentivos fiscales son neutros finalmente para la competitividad. No es cierto que porque estamos exonerando a las empresas estamos logrando mayor competitividad. Esto ha sido además sujeto a estudios en muchos países, no es que solamente Centroamérica se ha estudiado. Nosotros decidimos hacer uno para Centroamérica y comparando 2 países para tener una medición más concreta. Y bueno, lo que están diciendo los datos son muy claros. No tenemos ahorita una clara evidencia de que los incentivos fiscales que se han creado, las exoneraciones tributarias que se han creado, estén generando mayor competitividad y mayor atracción de capital extranjero, que es uno de los propósitos precisamente de estos incentivos fiscales, ¿verdad? Ahora, ¿es justo comparar Nicaragua con Guatemala? Por ejemplo, Nicaragua tiene los costos de producción más altos que hay en el área. Tenemos la energía eléctrica más alta que hay en Nicaragua. Tenemos los problemas de infraestructura. Yo creo que tal vez inclusive los problemas más altos que hay de infraestructura, estamos peor que Honduras, ¿verdad? Y no es que tenga nada contra los hondureños, pues estamos más jodidos que los hondureños. Entonces, te puede decir el inversionista o el sector privado, mira,
de alguna manera si querés que yo invierta en tu país, de alguna manera tenés que compensarme que tengo los costos de producción más altos del área, que tener los problemas de infraestructura más altos del área. Y entonces, ¿para qué me voy a ir a tu país cuando me puedo ir a El Salvador o a Honduras o a Guatemala? Pues estamos hablando de Guatemala, donde, hombre, la infraestructura es mucho mejor, los costos de la energía son mucho más baratos, ¿verdad? Entonces, algo tenés que ofrecerme, porque si no me lo ofreces, no me voy, pues porque patriota no hay, ¿verdad? Pero el punto es qué es lo que busca finalmente la inversión extranjera. Ese es un punto muy importante. Y la inversión que nos interesa, porque también hay muchos tipos de inversión extranjera. Hay inversiones golondrina que llegan un día, desaparecen al día siguiente, y hay inversiones de largo plazo que nos ayudan en el desarrollo de los países, ¿no? Y cuando uno mira nuevamente el estudio, lo que se da cuenta es que efectivamente hay que buscar algunos incentivos. Pero ¿cuáles son los incentivos? Por ejemplo, voy a poner un caso. Ahora se habló del tema del Fondo Monetario Internacional y su influencia en la política económica de Nicaragua. El fondo tiene una medida, dice siempre, recomienda a los países, si usted quiere incentivar inversión extranjera, una manera muy fácil de hacerlo es aumente la depreciación de los activos. Eso es una manera de decirle, yo le voy a aceptar a usted que deprecie más rápidamente los activos de lo que normalmente podría hacerse. Como usted sabe, probablemente, y si no el público lo vamos a informar, que existe una depreciación fiscal, quiere decir, esto es un escudo fiscal para yo poder no pagar ciertos impuestos. ¿Por qué la depreciación es mejor que la exoneración? Porque la exoneración es un cambio legislativo. Esa es la diferencia. Mientras que la exoneración es un cambio administrativo. Y además, la exoneración por definición, la depreciación por definición es una medida temporal. Los cambios legales implican otro cambio legal si voy a quitar la exoneración posteriormente. La idea es no crear rigideces en la economía. Uno puede encontrar todos esos argumentos que se acaba de decir. Siempre se han dicho argumentos como ese para lo que antes se llamaba la industria infantil, ¿no? La industria infantil era el inicio de un negocio, ¿no? Entonces, estímulos, sí, ¿por qué no? Depreciaciones más rápidas, por ejemplo. ¿Okay? Pero no cambios legislativos que implican renuncias fiscales de largo plazo para el Estado. ¿Cuáles son las reacciones que uno empieza a darse cuenta? Que las inversiones extranjeras realmente de calidad empiezan a darse cuenta que hay externalidades que a ellos les gustaría que se mejoraran. Por ejemplo, usted mencionó infraestructura, o nivel educativo de la población, o energía. Si del todo no se pagan impuestos porque están exonerados. Sí, en los tres estamos mal, claro, en esos tres estamos mal. Centroamérica toda, no solo en Nicaragua, toda Centroamérica. Si nosotros dejamos de pagar, o sea, si una empresa dice, yo dejo de pagar impuestos, voy a tener problemas con las externalidades. No van a tener dinero para infraestructura, no van a tener dinero para educación, no van a tener dinero precisamente para energía, que es otra demanda. Solo para darle un caso. Intel en Costa Rica entró con un régimen de exoneración muy alto, ¿no? Y esa era la idea fundamental, y que para poder competir con México y Chile, con la fábrica de Intel en Costa Rica, había que ofrecerle exoneraciones importantísimas. Intel hace 5 años paga impuestos voluntariamente en Costa Rica, ¿no? Porque la ley le dice que está exonerado. ¿Y por qué Intel paga voluntariamente aunque la ley le dice que está exonerado? Porque Intel dice, a ver, yo me empecé a dar cuenta que tenía problemas con telefonía, que tenía problemas con vialidad, que tenía problemas, empezaba a tener problemas de energía. Y dice, no, yo le voy a pagar a usted, encárguese de esas cosas que en otro lado se encarga el Estado. Entonces, la responsabilidad pública yo no la voy a abandonar. Yo entiendo que hay un concepto de responsabilidad pública que también tiene que acompañar la inversión. Y esto tiene que ver con un modelo de inversión donde el Estado y el sector privado participan. Pero esa es la excepción, no la norma, ¿va? Mucho cuidado porque es la tendencia hoy en América Latina. Nuevamente, otro caso... Por ejemplo, estamos hablando, ya, ¿verdad? Estuve platicando con gente del sector privado. Ellos van a presentar, si no me equivoco, a finales de esta semana o a mediados de la otra, el COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, va a prepararle una propuesta al gobierno alrededor de qué se puede hacer para tratar de minimizar la inflación que nos está afectando y al mismo tiempo promover el cultivo, el sector agropecuario. Y platicando con varios de ellos, estaban hablando de incentivos, de eliminar los impuestos a la compra de maquinaria, eliminar los impuestos a la compra de insumos,
eliminar un montón de impuestos que ellos,